El diccionario tiene como definición en la palabra muerte cesación o término de la vida, ¿no? Un diccionario común solamente dice eso, término de la vida. Un diccionario más extenso dice, es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, ¿no? Y dije, pues ahí me perdí en el homeostático, me perdí completamente, ¿no? Biológicamente la muerte, ¿no? Hace años se creía que llegaba a la vida de a una persona la muerte cuando su corazón dejaba de latir o cuando dejaba de respirar, pero ahora se define como un proceso irreversible, porque alguien puede seguir respirando artificialmente. Si está conectado a un respirador, puede seguir respirando, y entonces se tuvo que definir lo que se le llama ahora muerte cerebral, ¿no? Esto se conoce como el cese completo e irreversible de una actividad cerebral, ¿no? Pero también la muerte se ha visto no solamente como algo orgánico, sino como algo social y religioso. De hecho, en este término social y religioso se le define a la muerte como la separación del cuerpo y el alma. Y si esto es realidad, implica que la muerte no es el final de la vida física, es el final de la vida física, pero no el final de la existencia. No el final de la existencia. Siempre la muerte es algo doloroso y muchas veces inexplicable, ¿no? Y si has vivido una muerte hace poco tiempo, sabes de lo que estoy hablando. Es inexplicable, es difícil, es doloroso, ¿no? Pero de repente, esta semana, por ejemplo, murió un actor muy famoso, bastante famoso, ¿no? Patch Adams, ¿no? Y para todos fue una sorpresa, y muchos escribieron acerca de su muerte en redes sociales al respecto, ¿no? Algunos nos dio por ver sus películas, ¿no? Y recordar alguna película de este actor, ¿no? Y a muchos les da escalofríos, ¿no? Decir, es que ya no está, dejó de existir, ¿no? Un cineasta llamado Woody Allen dice esto acerca de la muerte: no es que tenga miedo a morir, lo que no quiero es estar allí cuando suceda. ¿Sí? Otro dijo, ¿no? Siempre son los demás los que se mueren. Sí. La Biblia tiene una definición de muerte. Y en el griego se utilizan varias palabras para cuando se traduce al español muerte o muerto, pero una de esas palabras que aparece en este capítulo es la palabra necros en el griego, de donde viene la palabra necrosis, por ejemplo. Y su definición en la Biblia acerca de la muerte corre en dos sentidos. En un sentido habla de dejar de respirar, de estar sin vida. Habla de uno cuya alma está en el cielo o en el infierno, o de alguien que ya no, que es inanimado, ya no tiene vida. Pero también la Biblia presenta la muerte en un sentido metafórico, por así decirlo, en otro sentido donde se habla de una muerte espiritual, de ser destituido de una vida que reconoce y que está dedicada a Dios porque está entregada a delitos y pecados, de una vida inactiva, una vida inoperante. En un diccionario bíblico dice: la muerte humana no implica dejar de existir, más bien consiste básicamente en una separación. Muerte física, la separación entre lo físico y lo inmaterial, o sea, entre el cuerpo y el alma. Pero la muerte espiritual se define como separación del ser humano de su Dios. Ambas en la Biblia se observan como un resultado de la obediencia o del pecado. En Romanos capítulo 5 verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es muy claro en este versículo cómo me dice que la muerte entró al mundo por el pecado, por la desobediencia de un hombre, ¿no? Y dice: ¿y quién es? Pero no, nos responsabiliza a todos porque dice: todos han pecado. Prácticamente establece la Biblia que el hombre sin Dios está muerto espiritualmente porque ha pecado, ¿no? Y a lo mejor tú preguntarías: ¿y cómo sabes que yo he pecado? Sabes, si la Biblia dice que has pecado, es cierto. Y no solamente porque la Biblia lo diga, tú sabes que eres pecador, tú sabes que has pecado.
y por ese pecado entró la muerte a este mundo. Así la desobediencia o el pecado del primer hombre lo separó de Dios. Ahí está el relato en Génesis si quieres revisarlo, pero básicamente podemos ver que la desobediencia, el pecado, lo separó de Dios, lo separó de su presencia. Ya no podía estar en el huerto del Edén en contacto con su creador. Sufrió una muerte espiritual. Pero ahí en Génesis 5 vemos cómo él también murió eventualmente en lo físico, en lo material. ¿Fue creado para estar eternamente con Dios? Yo sí creo que haya sido creado para vivir eternamente con Dios. Tenía acceso a un árbol que se llama el árbol de la vida. Pero ahora, a partir de ese momento, hay un abismo entre él y Dios. Así, todo ser humano está separado de Dios, muerto espiritualmente, y eventualmente moriremos físicamente. En Lucas 24 retomamos donde nos quedamos la semana pasada, en el relato después de la muerte de Jesús. Jesús murió, y ahora en este capítulo 24 veremos lo que sucede 3 días después, el primer día de la semana. Pero si recuerdas, al final del capítulo anterior, en el 23, todos los presentes vieron a Jesús muerto, a Jesús sin vida. Lo bajaron de esa cruz. José de Arimatea pidió el cuerpo, bajó el cuerpo inerte, sin vida, ¿no? Si se veía débil estando en esa cruz, desnudo, con su cuerpo completamente destrozado, ¿no? Ahora sin vida era mucho más extraño para los discípulos. Está muerto, no tiene vida, está inerte, ¿no? Y lo bajaron de la cruz, y como era costumbre, lo envolvieron y lo pusieron donde tienen que poner a un muerto, en un sepulcro. En Lucas 23, versículo 53, ahí lo vemos. Lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en la cual aún no se había puesto a nadie. Era un sepulcro nuevo. Y las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea vieron el cuerpo muerto, el cuerpo inerte de Jesús. Por la prisa no lo ungieron como debería ser propiamente, y deciden hacerlo hasta después del día de reposo. Y esto es el día que vamos a observar en Lucas 24. Vieron el sepulcro donde pusieron su cuerpo. Jesús estaba muerto. Y sabes, al ver la reacción de los discípulos y todo lo que veremos el día de hoy, nos damos cuenta que con su muerte se llevó a simple vista toda esperanza. Sus discípulos están desconsolados, escondidos, atemorizados, digámoslo así, desesperanzados, sin ninguna esperanza. Las mujeres que los seguían igualmente, sin ninguna esperanza. En Lucas 24 veremos 3 escenas, 3 momentos. Veremos cómo la palabra de Jesús se cumplirá, lo predicho por los profetas se cumplirá, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se cumplirá, y veremos que Jesús resucitó como se había predicho. Pero veamos primero la primera escena. Lucas 24, versículo 1 al 12. Me gustaría leerlo. Mira lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas.
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Las mujeres en esta porción van al sepulcro a ungir a un muerto. Ellas llevan las especies necesarias para simplemente ungirlo. No están esperando otra cosa. Han pasado 3 días, Jesús murió y van a ungirlo propiamente. Su única preocupación, que no se narra en este evangelio, en otro de los evangelios, dice su única preocupación era ¿quién nos va a remover la piedra? Porque la piedra es muy grande y necesitaríamos a alguien que mueva la piedra para poder hacer lo que venimos a hacer. Después de 3 días no había otra esperanza para ellas. Estaban esperando encontrar el cuerpo muerto. Pero lo primero que vemos aquí es una sorpresa para ellas. La sorpresa es que la piedra no está en el lugar donde debe de estar, está removida, está abierto el sepulcro y no hay cuerpo. Y es muy fácil en estos 2 versículos observar que ellas entraron y vieron y no hallaron el cuerpo. O sea, con sus ojos comprobaron no hay cuerpo, no está el cuerpo. Pero entonces aparece una mayor sorpresa. La mayor sorpresa es que cuando ellas están en este momento y cuestionándose 1000 cosas, ¿sabes? No es que ellas inmediatamente dijeran está vivo, no, sino que ellas pensaron alguien se robó el cuerpo. De hecho, en Juan dice que María Magdalena, confundiendo a Jesús con el hortelano, el dueño del huerto, le pregunta: ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde pusiste el cuerpo del Señor? Para que yo vaya y lo traiga de regreso acá. Entonces ellas no están pensando que Jesús está vivo, están pensando que se robaron el cuerpo, ¿no? Y están en esto, perplejas por esto, y una mayor sorpresa. Aparecen frente a ellas 2 varones que dice aquí con vestiduras resplandecientes, 2 ángeles. Y los ángeles, ¿no? Ahora, esto no es raro en la Biblia. En la Biblia hay ángeles que toman forma humana y entonces se presentan a las personas, y sus vestiduras resplandecientes hablan de esta gloria de la que vienen, porque ellos tienen acceso a la gloria de Dios. Pero cuando están en corporalmente, entonces se expresan y les hacen, lo primero que hacen es una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando entre los que están muertos, entre los que no tienen vida, al que vive? Y la respuesta es muy lógica: porque lo vimos muerto. Estaba muerto, estaba sin vida. Cuando lo bajaron de la cruz, estaba muerto. Pero ahora de repente al final de esta pregunta resuenan estas palabras, ¿no es así? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Estás buscando en un sepulcro al que está vivo. E inmediatamente ellos le dicen: ¿que no se acuerdan lo que dijo? No, que no se acuerdan lo que dijo. Si fuera mejor nuestra memoria, si nos acordáramos de las cosas que suceden. ¿Te pasa a ti eso, no? Que se te olvidan las cosas, ¿no? Estas mujeres han olvidado. Y tú dices: sí, pero a mí se me olvidan las llaves o cosas de esas, ¿no? Algo tan claro como voy a morir y voy a resucitar al tercer día sería algo como que no olvidarías. Pero ¿sabes cuántas veces nosotros, incluso algo que Dios nos ha dicho en su palabra, lo olvidamos? Y de repente vuelves al mismo lugar, en el mismo drama, ¿no? Y dices: debí de haber acordado, me debí de haber acordado de lo que Dios me dijo. Entonces no las culpes, ¿no? Simplemente ellas no se acordaban, y estos ángeles, estos varones con vestiduras resplandecientes les dicen: ¿se acuerdan de lo que dijo? ¿No? Ellas ya han visto que el cuerpo no está ahí, y ahora ellas necesitan recordar lo que han escuchado. Y mira lo que dicen estos hombres. En el verso 7 dice: diciendo esto, cuando les enseñó, les dijo esto: ¿qué dice? Necesario. Es necesario que sea entregado, que sea crucificado y que resucite al tercer día. En Lucas 18, ahí está, del verso 31 al 33, el momento en que Jesús lo dijo.
Y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, claramente así. Voy a ser entregado, incluso con detalles. Dice, voy a ser escupido, voy a ser abofeteado, voy a ser muerto y voy a resucitar al tercer día. Y en otros momentos hablaba también en sentido figurado acerca de su resurrección, cuando dijo, voy a destruir este cuerpo, pero en 3 días lo voy a volver a construir. Y está hablando de su cuerpo. Y ellas, en el verso 8 dice, se acordaron de sus palabras. Aquello que habían oído llegó a su memoria. Y lo que sucede inmediatamente es lo que encontramos aquí. La proclamación, ellas salen corriendo, no importa lo que suceda, ellas salen corriendo y van y le dicen a los 11, y dice ahí, y a los demás, no solamente al círculo íntimo del Señor, sino a otros discípulos, y también dice que ellas son responsables de decirles a los apóstoles, ¿sabes? No está, el cuerpo no está, y nos han dicho que Él está vivo. Pero el verso 11 me dice que los que les escucharon no les creían. No les creían. Solo uno, Pedro. Bueno, aquí dice Pedro. En el Evangelio de Juan dice que Pedro y Juan, los dos, corrieron hacia el sepulcro. Después de escuchar la proclamación de estas mujeres, al acordarse de la palabra y ver las evidencias, Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Cuando llegaron al sepulcro, en Juan me relata que Pedro se detiene en la entrada del sepulcro, y Juan es el que entra y observa, para después Pedro volver a entrar en el sepulcro y observar. Y lo que observa es eso: los lienzos están ahí, pero Jesús no está ahí. Los lienzos están ahí, pero Jesús no está ahí. Y Pedro regresa a su casa maravillado y sorprendido, todavía sin saber qué es lo que está pasando. Pero está sorprendido, el cuerpo no está allí. En esta primera escena vemos la sorpresa de las mujeres al ver que el cuerpo no está. Una mayor sorpresa al ver a los ángeles recordándoles la palabra, que era necesario que muriera y resucitara a Jesús. Escucharon la palabra, pero salieron a proclamar lo que habían visto y oído. Pero mira la segunda escena. A partir del versículo 13 está esta segunda escena de Cleofas y otro discípulo camino a Emaús. Me gustaría leerla. En el verso 13 dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo:
quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, ¿no? En esta segunda escena, al igual que la primera, las mujeres estaban sin esperanza. Estos hombres también. Puedes notar mientras ellos explican lo que ha pasado, su falta de esperanza y cómo la muerte de Jesús pareciera que terminó con todo. Y ellos van camino a una aldea llamada Emaús. Esto es a 60 estadios. Y dices, ¿eso qué es? Pues como 11 kilómetros. Y pensando 11 kilómetros, quizás, digo, a un paso normal, no en una carrera, quizás 2 horas o un poquito más les tomó llegar hasta la aldea. E iban hablando de las cosas que habían sucedido. Y aparece una sorpresa. La sorpresa es que de repente Jesús está caminando con ellos. Ellos no lo conocieron, dice, sus ojos estaban velados, pero él comienza a preguntarles, ¿no? Y es interesante, Jesús siempre comienza la conversación y les pregunta: hey, ¿por qué están tristes? ¿No? Jesús sabe la respuesta, pero quiere conocer el corazón de estos hombres. Conoce el corazón de ellos, pero ellos necesitan saber en dónde están. Y uno de ellos, llamado Cleofas, lo ubica como un extranjero. O sea, eres el único forastero que no sabe qué ha pasado durante estos días en este lugar. O sea, ¿qué pregunta es esa? ¿No? Pero todavía Jesús le dice: ¿qué cosa? ¿No? O sea, si había alguien que sabía qué era lo que había pasado, ¿quién era? Jesús. Era el centro de todo el espectáculo, como se nos dice en el capítulo anterior, de lo que había pasado durante ese día, ¿no? Durante ese día. Pero les hace la pregunta: ¿qué cosas? No que no supiera, pero ellos no sabían aún lo que pasó, aunque vieron lo que pasó y aunque les informaron lo que había pasado después de esto. Pero ellos, checa lo que dicen. Parece que están diciendo: todo terminó y no hay esperanza, porque empiezan a hablar de Jesús y dicen: fue varón profeta. Ya no existe, está muerto. Fue un varón profeta y poderoso en palabra y en obras entre nosotros. Pero luego dice: y cómo le entregaron y le crucificaron. Y ahí se murieron nuestras esperanzas, porque dice: nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, el que iba a rescatar. Pero ya han pasado 3 días, ¿no? Han pasado 3 días y escuchamos que las mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo, que vieron ángeles y que les dijeron que Él vive. Y los discípulos, Pedro y Juan, fueron y no lo vieron, ¿no? Y de repente es así como: o sea, ¿me estás diciendo eso? ¿Y qué onda? O sea, ya las mujeres te dijeron, vieron ángeles, los ángeles dijeron que vive, los discípulos fueron, no lo vieron. O sea, ¿cómo? ¿Cómo no llegas a una conclusión? Pero no es así. En el momento en que ellos terminan este relato, entonces Jesús les dice: oh insensatos, ¿no? Dice: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No? Después de la sorpresa viene cómo ellos escuchan la palabra de la misma boca de Jesús. Y lo primero es: qué torpe eres. Es lo primero que les dice: insensatos, torpes. ¿Y por qué son torpes? Porque han sido tardos para creer. ¿Para creer qué? Todo, dice ahí, todo lo que los profetas han dicho. Ahí estaban las profecías, pero ellos no las creían. Ahí estaba lo que hablaba acerca del Mesías y lo que iba a sufrir el Mesías,
pero no lo creían. Y entonces hace la pregunta, ¿no era necesario, una vez más esta palabra, necesario, que padeciera y que fuera la gloria? Y entonces dice que Jesús comenzó a explicarles desde Moisés hasta los profetas lo que de él decían. Y es increíble. La Biblia, el mismo Jesús les dijo: escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y nosotros aquí en Semilla y creemos que la Biblia tiene un solo tema, y ese tema es Jesús, lo que él hizo por nosotros, su muerte en la cruz del Calvario por nosotros. Es un solo tema y habla de eso. Pero no solamente habla del Mesías reinante, sino del Mesías sufriente. Y dice, desde Moisés comenzó a decirles, y podríamos encontrar en Génesis capítulo 3 versículo 15, en el momento en que Dios le dice a Adán y Eva, ¿no?, lo que sucederá: llegará un día un hijo de la mujer, solo de la mujer, que vendrá y aplastará con su pie la cabeza de la serpiente, acabará con Satanás. Es lo que está diciendo en Génesis 3:15. Pero ahí no termina ese momento, sino que dice: pero la serpiente le herirá en el calcañar. Desde la primera vez que se menciona al Mesías, se menciona como alguien que va a ser herido. Y puedes avanzar por los escritos de Moisés y ubicar momentos en que se habla de un Jesús sufriente. O sea, incluso en Génesis y la historia de José, que es un tipo de Jesús, podemos ver cómo fue entregado por sus hermanos, vendido. ¿Te suena? Vendido por sus propios hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue entregado por su propia gente para ser muerto. Y José va hasta la cárcel. Y saliendo de la cárcel se convierte en el primer ministro y se convierte en el Salvador. Dice el mismo Faraón, le cambia el nombre y le pone por nombre Salvador del mundo. ¿Te suena? ¿No? Pero no solamente eso, en los profetas también se habla de Jesús así. En Isaías 53 es el texto clásico para hablar acerca del Mesías sufriente, y lo describe en Isaías 53 como el varón de dolores, experimentado en quebranto, herido de Dios y abatido, herido, molido, castigado, angustiado, afligido, en silencio. En el versículo 10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a expiarnos del pecado, a pagar en nuestro lugar. Cuando haya hecho esto, dice en Isaías 53, verá linaje y vivirá por largos días para siempre. Y así en todo el Antiguo Testamento, en muchos pasajes que hablan de esto. Génesis 22, Isaac cargando en sus espaldas la madera para el sacrificio. El padre Abraham llevando el fuego para juzgarle, con fuego que habla de juicio. Y cuando el momento en el que va a matar a su propio hijo, entonces dice ahí que hay un carnero que está atorado en unos matorrales y que Dios lo provee para ese sacrificio. Pero es el mismo Abraham que dice: en este monte Jehová se proveerá a sí mismo. Y puedes ver en esa frase como dice Dios se proveerá a sí mismo como el sacrificio. Y cuando ven a Jesús, lo ven como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, pasaje tras pasaje en Éxodo, lo puedes ver como ese Cordero de la Pascua que murió en lugar de cada primogénito del pueblo de Israel. Muere en su lugar y su sangre los rescata, los libra. El juicio pasa por encima. ¿Te suena? En Levítico lo podemos ver en cada sacrificio, como Él es ese cordero de expiación, ese cordero de ese día, el día de la expiación. Y así, incluso en los salmos, incluso Jesús hablando en la cruz del Calvario, no fue Jesús prácticamente citando pasajes de salmos que describían lo que él estaba pasando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver en el Salmo 22, en el Salmo 31,
pasajes que el mismo Jesús habló estando en la cruz. Era la palabra llegando al corazón de estos hombres. ¿Te imaginas esa lección? ¿Qué no daríamos que hubieran grabado esa conferencia, verdad? Jesús con los dos hombres de Maús y hablándoles desde Moisés hasta los profetas lo que decían acerca de él, cómo era necesario que él padeciera y fuera la gloria. Pero aquí llega una mayor sorpresa. Cuando llegan a la aldea, después de 2 horas quizás o un poco más de caminar, quizás un poco más, llegan a la aldea, Jesús hace como que va de largo, ¿no? Y dices, ¿qué onda con Jesús, no? Así como que fintándolos, ¿no? Ya me voy, ¿no? Y ellos, no, quédate, ¿no? Y lo obligan a quedarse, ¿no? Es un pasaje muy interesante después para que lo medites, ¿no? Porque lo obligan a Jesús a quedarse, ¿eh? Bueno, ahí, el que tiene oídos para oír entiende, ¿no? Pero entonces lo obligan a quedarse, se queda. Y Jesús, estando en la casa donde están, empieza a ser la de anfitrión, ¿no? Se siente como en casa y agarra el pan, lo bendice, lo reparte, ¿no? Y en el momento en que hace esto, no es otra cosa sino una manera de volver a revivir la última cena, ¿no? Y Cleofas y el otro discípulo no necesariamente estuvieron en ese momento solamente estaban los apóstoles, los 12, pero seguramente ellos hablaron de esa última cena. Hablaron acerca de cómo él dijo: esta es mi sangre, la sangre del pacto, ¿no? Entregada por ustedes, mi cuerpo entregado por ustedes, ¿no? Y en el momento en que está sucediendo eso, ¡pum!, lo reconocen y saben quién es. Está frente a ellos el que vive, el que resucitó. Y cuando lo reconocen, ¡pum!, desaparece de su vista. Me encanta el Señor. Pero ahí me dice, en el versículo 31, fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Fueron abiertos sus ojos. ¿Sabes? Las mujeres se acordaron de lo que Jesús dijo. Estos hombres fueron abiertos sus ojos, le reconocieron, ¿no? Y veremos más adelante a los demás. Pero en el momento en que le reconocen, lo vieron, ¿sabes? Las mujeres vieron el sepulcro que no estaba Jesús y escucharon lo que los ángeles dijeron acerca de la palabra. Estos hombres escucharon la palabra de la boca de Jesús desde Moisés hasta los profetas y ahora lo vieron. Y cuando lo vieron, entonces comenzaron a conversar entre ellos y dijeron: claro. Era por eso que nuestro corazón estaba ardiendo con cada pasaje que nos decía, con cada historia, con cada profecía. Ardía nuestro corazón. Hace unos momentos, cuando oré, cité Hebreos capítulo 4 verso 12, donde me habla como la palabra de Dios es con filo como toda espada de doble filo, dice, y penetra. Y dice ahí, penetra hasta el corazón y discierne las intenciones y motivos del corazón. Y ellos sintieron eso. La palabra descrita por Jesús desde Moisés hasta los profetas se clavó en sus corazones. Sus corazones ardían. Jeremías 23-29, Dios dice que no es mi palabra como fuego. Y sus corazones ardiendo. Y sucede lo mismo que sucede con las mujeres. Salieron corriendo a proclamar lo que habían visto. Y salieron corriendo. O sea, cuando llegaron a la aldea ya era de noche. ¿Qué será? Quizás 8 de la noche, quizás 7:30 de la noche. En lo que llegaron, se acomodaron, empezaron a cenar. Habrá pasado quizás media hora, 1 hora quizás. Son quizás las 9 de la noche en este momento. Y en ese momento se levantan y van. ¿Sabes? Igual que las mujeres, a ellos no les importa qué pueda pasar. Porque en estas regiones a oscuras, por caminos, corres peligro de ser robado o matado. O sea, en realidad corrían un peligro, pero a ellos no les importan. Esto lo tenían que escuchar los discípulos. Y cuando llegan con los 11, abren la puerta y no pueden hablar, sino que son ellos los que dicen: ha resucitado el Señor, ha aparecido a Simón. Mientras ellos iban allá, en algún momento del día, Jesús se le había aparecido a Pedro, a Simón. Y Simón había regresado con los 11 a decirles: lo vi, está vivo, ha aparecido,
ha resucitado verdaderamente, ¿no? Y a Pedro lo ves por todos lados, ¿no? Corriendo hacia el sepulcro y ahora en este momento, ¿verdad? Y ellos están así en ese momento de sorpresa. ¿Sabes? Pedro lo vio, ¿no? Pedro lo vio porque le apareció a Simón Pedro, ¿no? Antes no había visto el cuerpo, pero ahora ya vio a Jesús. Y en ese momento comienza nuestra tercera escena. Mira lo que dice en el versículo 36, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era, ¿qué dice? Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La tercera escena comienza, ¿no? Y comienza con la sorpresa. Es una sorpresa. Ellos están reunidos, las puertas están cerradas. En Juan se nos describe que las puertas estaban cerradas, no una sola puerta. Muy probablemente la puerta de la casa y la puerta de la reja afuera estaban cerradas, y esto porque tenían temor y miedo de que los judíos vinieran por ellos como discípulos de Jesús. Y estando las puertas cerradas, Él aparece en medio de ellos. Un cuerpo nuevo, pero que en el cuerpo en el que se puede percibir las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies, porque los muestra. Pero aparece con un cuerpo glorificado que prácticamente se materializa enfrente de ellos, aparece en medio de ellos. Y lo primero que dice es: paz a vosotros, ¿no? ¿Te imaginas la escena y la sorpresa? Paz a vosotros, shalom es lo que está diciendo. Ahora, no es el shalom se utiliza para decir hola, pero Jesús no solamente está diciendo hola, sino es una proclamación de lo que Él hizo, paz. El hecho de que Jesús esté frente a ellos, imagínate, la última vez que lo vieron estaba muerto, sin esperanza, y ahora está vivo frente a ellos. Que Él esté vivo frente a ellos significa que ha vencido a la muerte. Y si venció a la muerte, por consecuencia venció al pecado, porque como dijimos al principio, la muerte llegó a este mundo por el pecado del hombre. Jesús en la cruz venció a la muerte y venció al pecado. Y el hecho de que esté parado frente a ellos, eso es lo que significa. No solamente eso, significa que tenía vida propia. Él mismo dijo: tengo poder para entregar mi vida y volverla a tomar. Hay vida en sí mismo y solo Dios puede hacer estas cosas. En Romanos 1:4 se me dice que Él fue declarado con poder Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. El hecho que esté frente a ellos proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también el que esté delante de ellos muestra que su sacrificio por nuestros pecados, que lo que Él fue a hacer a la cruz del Calvario, lo consiguió. Su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y ahora Él, vivo frente a ellos, les dice: paz a vosotros, porque hay verdadera paz. No solo un hola, sino vengo trayendo paz. La conseguí en la cruz. En Colosenses 1:20 me lo dice claramente, que eso fue lo que consiguió Jesús en la cruz del Calvario.
En Colosenses 1, versículo 20 se lee de esta manera: por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús no solo está saludando, está declarando que hay paz, hay una reconciliación entre Dios y los hombres, ahora disponible a partir de ese momento. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 me dice que el acta de decretos que nos era contraria, Él la tomó y la clavó en la cruz del Calvario. Eso que declaraba que nosotros merecemos la muerte, Él lo anuló. Y si creo en Él, esa anulación tiene efecto en mi vida. Ellos están frente a la sorpresa de que Jesús está frente a ellos y lo están viendo. Pero mientras lo ven, dicen: es un fantasma, es un espíritu. O sea, no es otra cosa, es un espíritu, es un fantasma. Y ellos están pensando esto y sintiendo eso en sus corazones. Y entonces Jesús les dice: ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué está en su corazón estas cosas? O sea, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, palpad, ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, dice Jesús. Entonces están en la sorpresa, ¿no? Están viendo con sus ojos, pero dicen: es un fantasma. Y dicen: no, ven, tócame. Ven, agarra, mira, siente. Hay carne y hay huesos en mí. Otra cosa interesante de esa porción es que no dice carne y sangre, dice carne y huesos. Algunos comentaristas dicen que su sangre por completo fue derramada en esa cruz del Calvario como precio de nuestros pecados. Palpad y ved, y con sus ojos están viendo. Pero llega una mayor sorpresa, porque de repente Jesús, percibiendo que esto está sucediendo así, les dice: oye, ¿tienen algo de comer? ¿No te encanta el Señor? O sea, en serio, son las ¿qué? 11 de la noche, ¿no? Y está comiendo, gloria a Dios, ¿no? Si de repente eres de esos que comen a las 11 de la noche, ay, tengo hambre, ¿no? Y ya estás comiendo a las 11 de la noche. El Señor Jesús comió a las 11 de la noche, ¿no? Pero no una torta ni unos tacos, ¿verdad? Pez asado y panal de miel, ¿no? Pero ahora está sentado con ellos. Y esta es una mayor sorpresa, ¿no? No lo creían si era real o era un fantasma, ¿no? Y ahora Jesús toma ese pez asado. ¿Te imaginas la escena? Ellos viéndolo, observándolo, y mete el pescado en su boca. Pues empieza ¿sabes? Cuando nadie está comiendo y solamente uno está comiendo, ¿no? Y está mordiendo, ¿no? Y el panal de miel, ¿no? Crujiente, lo mete a la boca, ¿no? Lo rompe en los dientes, empieza a comer, empieza a escuchar los ruidos del Señor Jesús y lo ven. ¿Te imaginas los ojos fijos en Él, ¿no? O sea, me imagino incluso algunos estirando su mano, tocando su cabello, tocándolo en sus hombros, abrazándole. ¿Te imaginas a Jesús sonriendo a carcajadas, sin decir ni una sola palabra? Lo están viendo, pero es tanto el gozo que no hay nada que decir. Solo escuchan cómo hace ruido con su boca y las sonrisas y las carcajadas, y se empiezan a abrazar. ¿Te imaginas ese momento? El que estaba muerto está vivo. El que estaba muerto está vivo. ¿Entiendes eso? El que estaba muerto ahora vive y está frente a ellos. Y todo va a cambiar a partir de ahora, pero Él está vivo. Hay esperanza, hay vida. No todo terminó. ¿Sabes? Si el día de hoy estás acá y en verdad llegaste acá y diciendo: ojalá me digan algo que me muestre que todavía hay algo para mí. A lo mejor llegaste acá diciendo: todo terminó para mí, no hay más, ya no puedo más. A lo mejor llegaste así, sin ninguna esperanza. La Biblia dice que aquel que no tiene a Cristo está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Si no tienes a Cristo, no tienes esperanza.
pero ahora Él está vivo entre ellos. Y sabes, no todo ha terminado, hay vida para aquel que cree. Él está vivo. ¿Y te imaginas cuánto se tardó en comer? ¿Te imaginas si compartieron los alimentos? Yo no hubiera comido nada, o sea, se me fue el hambre, Señor. Solo quiero verte, solo quiero verte, solo quiero escuchar tu voz otra vez, solo quiero ver tu sonrisa. Pero Jesús comienza a hablar y les dice, verso 44, estas son las palabras que les hablé. O sea, esto es lo que yo les dije estando con vosotros. ¿Te acuerdas cuando estaba con ustedes? Porque a partir de ahora todo va a cambiar, ya no vamos a tener la misma relación. Pero cuando estaba con ustedes les hablé y les dije que era necesario que se cumpliese lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra vez la palabra necesario. Y en ese momento les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y todo cayó en su lugar, en sus mentes. ¿Te pasó eso alguna vez? Venías a la iglesia, escuchabas, o no venías a la iglesia y de repente llegaste y estuviste dispuesto a ver a Jesús y a sentarte y a reconocerlo como tu Dios, y de repente todo cayó. ¿Te pasaba que cuando antes de conocer a Cristo leías la Biblia y decías, pues quién sabe qué quiere decir esto, ¿no? Ni le entiendo, mejor lo uso como un amuleto, la cargo conmigo y que me salve, ¿no? Pero ahora lo lees y dices, este es Dios, me está hablando, me está diciendo qué hacer, me está mostrando su voluntad, es real, está vivo. Y es porque Él te ha dado capacidad de comprender su escritura. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente, pero el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, puede discernir todas las cosas, mas a él nadie lo entiende, ¿no? Y cuando tú quieres explicarle a los demás, es que mira lo que dice aquí, y ellos, ¿what? ¿Ya escuchaste esta otra rola? No, entonces dices, ¿qué? ¿No viste lo que está aquí? No. Esos hombres, esta historia ha pasado de eso, de acordarse de la palabra, ¿no? De abrir los ojos y de comprender las escrituras y de comprender que era necesario que sucedieran estas cosas. Y eso es lo que quiere con nosotros. A lo mejor el día de hoy estás acá y estás escuchando por primera vez, wow, está vivo. Está vivo, ¿no? A lo mejor lo estás escuchando por primera vez, a lo mejor lo escuchaste cuando eras niño, que Jesús murió y resucitó, ¿no? Y el día de hoy estás acordándote de eso que te enseñaron tus padres o eso de que escuchaste antes. Pero Dios el día de hoy quiere abrirte los ojos para que veas que Él está vivo. Y no solo eso, Él quiere abrirte tu mente. ¿No es increíble cómo el mundo ha tratado de tapar esto y decir que Dios lo que quiere es que no uses la mente, cuando Él es el que te dio la mente y que quiere abrir tu mente, ¿no? Y como de repente a los cristianos los ven como cerrados de mente y dices, no, el Señor me abrió la mente. Y sabes, a lo mejor es momento de que abras tu mente y puedas escuchar que Jesús murió por ti. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque sin la muerte de Jesús, sin esto, sin su muerte, sin su resurrección, lo que nos toca es lo que expliqué al principio. Sin vida, inanimado, inoperante, inactivo, inerte, un cuerpo muerto. Una muerte no solamente física, sino una muerte espiritual, separado de Dios, sin ninguna esperanza. Sin duda creo que la Biblia dice la verdad y dice que no dejarás de existir aun cuando mueras físicamente, pero por siempre, por la eternidad, separado de Dios. Y lo que vino a hacer Jesús es reunir aquellas cosas que estaban separadas. El hombre pecador y el Dios santo, unidos por la cruz, reconciliados en la cruz. Era necesario porque si no, no hay esperanza en este mundo. Era necesario porque no hay sacrificio que cualquier ser humano pudiera hacer para estar delante de Dios. Era necesario porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede estar delante de Dios como está. Y Cristo en la cruz logró lo que nadie puede lograr: unirnos con nuestro Creador
invitarnos a su presencia, convidarnos de su santidad para un día estar con Él, nunca más separados, siempre unidos con Él, traernos de regreso. Y entonces Jesús ahí lo dice en el verso 46, así está escrito que fue, y así fue, ¿qué dice? Necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, ¿no? Y aquí está la invitación a la proclamación, lo que las mujeres salieron corriendo a decir, lo que estos hombres les llevó a tomar el camino de regreso a Jerusalén de noche. Ahora Jesús se los dice de esta manera, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Para poder tener vida en Jesús y tener esperanza en Jesús, es necesario arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Lo que obtienes en ese momento es el perdón de pecados. Él te limpia, Él te da una nueva vida. La Biblia dice que nos hacen nuevas criaturas donde a partir de ese momento las cosas viejas quedaron atrás, pasaron, y aquí todas son nuevas delante de Él. Y este mensaje, como Jesús está vivo, es eso. Él puede hacer nuevas todas las cosas. No solamente tu vida, sino tu matrimonio, tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos, puede hacer nuevas todas las cosas. Es el momento de proclamarlo, y Jesús lo dice así. En otros evangelios les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahora iban a comenzar a hacer esto. ¿Y qué iban a decir? Verso 48 dice: y ustedes son testigos de estas cosas. ¿Qué iban a decir? Jesús está vivo. Jesús resucitó, venció a la muerte, pagó nuestros pecados. Hay libertad y hay esperanza en Él. Arrepiéntete, cree en Jesús y recibe perdón de pecados. En el verso 49 Jesús les dice: aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. No salgas de este lugar, no salgas de Jerusalén, quédate en la ciudad para que seas investido con poder. Y es el momento en el que en Hechos capítulo 2 los discípulos, el Espíritu Santo viene sobre ellos y entonces los capacita, les da la capacidad de ser testigos de Jesús, de su resurrección. Hay esperanza en Cristo. Pedro, cuando escribe su carta, ¿no?, él lo dice, es lo primero que escribe. Después de decir quién escribe y a quién les escribe, les dice en el verso 3 del capítulo 1: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay una esperanza en Jesús, hay esperanza, una esperanza viva, y ahora nosotros somos testigos de esto. Jesús dice: ustedes son testigos de esto. Ahora son testigos de esto. Y su despedida está ahí en el final del libro. Verso 50: los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esto no sucedió inmediatamente en los otros evangelios y en el libro de Hechos. El mismo Lucas escribe que pasó 40 días Jesús con ellos, apareciendo y desapareciendo. No, me encanta, ¿no? Y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿no? E imagínate esos 40 días escuchando a Jesús en un cuerpo nuevo, ¿no? Y cuando se despide de ellos en Betania, se despide de ellos y fue llevado arriba al cielo, queriendo decir, y como dice la Escritura, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, sentado a la diestra del Padre. Su obra ha terminado. Él ya lo hizo todo por nosotros, pero continúa el día de hoy intercediendo por ti, intercediendo por mí. Si el día de hoy estás aquí y necesitas de Cristo, ¿sabes? Y necesitas de Cristo, entrégale tu vida hoy. Hazlo tu Señor, hazlo tu Salvador hoy. No esperes más. Si vienes acá y no tienes esperanza, aquí hay esperanza en Cristo Jesús, y es el único lugar donde hay esperanza. Era necesario que esto pasara porque no hay otra manera de ser rescatados de nuestra
vacía manera de vivir, de nuestra manera de vivir vacía, de nuestra culpabilidad y nuestro miedo y nuestro temor, de ver nuestro fracaso. Sabes, Jesucristo quiere darte vida, vida eterna. Aun si el día de hoy estás viviendo no un fracaso, sino un gran éxito en tu vida aquí en esta tierra, material, ¿no? ¿Qué hay de lo que sigue? ¿Qué hay de lo que sigue? No digas, hoy me va bien, estoy bien y qué importa, sino qué va a pasar el día que mueras. ¿Qué día va a pasar cuando tu cuerpo físico deje de existir y todo tu éxito se quede en esta tierra? Sabes, Jesucristo nos da entrada al cielo, entrada a la gloria de Dios. Y Él es lo que quiere hacer el día de hoy, mostrándote que Él está vivo. Él puede darte vida, Él puede renovarte, Él puede hacerte una nueva criatura, Él puede darte una nueva vida, una nueva oportunidad. Y hoy puede ser ese momento. Sabes, todos vieron una sorpresa y luego una mayor sorpresa. Escucharon la palabra y salieron a proclamar lo que habían visto. Son testigos de todas estas cosas. Y sabes, nosotros hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas han sido transformadas por su poder. Decía hace unos momentos, aquel que es nuevo, aquel que es espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero por nadie es juzgado, nadie lo entiende. Y a lo mejor te trajo algún familiar, algún amigo, y de tiempo atrás no entiendes qué es lo que hace y por qué lo hace. Y es más, estás sentado y dices, si no entiendo cómo me engatusó para venir y estar aquí, ¿no? Pero aquí estoy, ¿no? Sabes, es el Espíritu Santo de Dios el que mueve a esa persona, porque ahora, como una nueva criatura, es depositario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en esa persona y Él es el que guía y dirige a esa persona. Pero sabes, si tú ves en esa persona lo que ves en estos hombres, y salieron gozándose, adorando y bendiciendo a Dios, y lo ves y le preguntas y le dices, ¿y por qué? Si te acaban de correr del trabajo, ¿por qué adoras a Dios y alabas a Dios y estás feliz? ¿No? Y puede decirte esa persona, sabes, es que Dios vive y es bueno. Sabes, somos testimonio y testigos del poder de Dios en nuestras vidas, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy, traerte a la vida. Entrégale tu vida a Cristo el día de hoy.